Saludos, colegas del Río Podcast. Estamos hoy aquí en un nuevo episodio y le habla el CPA Rodolfo Romañach, presidente electo del capítulo de Río Piedras. También me acompaña el joven CPA José Canaval, director de nuestro capítulo. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo desmenuzar el examen de CPA para pasarlo y qué es lo que viene por ahí para el futuro de nuestra profesión. Así que hoy nos salimos un poco de la línea de episodios El Legado, donde estamos entrevistando a personas con mucha experiencia en nuestro capítulo para saber su trasfondo profesional. Y hoy estamos los de la nueva cepa, los jóvenes CPA. José, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Sabes que llevaba tiempo diciéndote que quería participar de este podcast, así que estoy bien motivado y listo para dar la información valiosa, ¿verdad?, para nuestro público. Qué bueno. Y qué bueno que se nos dio, porque esto fue un episodio que se desarrolló un poco de forma orgánica. José y yo estábamos conversando en uno de los cócteles, ¿verdad?, después del seminario de Río Piedras, que tuvimos del tema de non-for-profits, y en ese compartir estábamos conversando con una candidata CPA que lamentablemente, ¿verdad?, había fracasado su primer intento en el examen de REG. Y, ¿verdad?, me acuerdo, José, estábamos hablando con ella y ella había sacado 68 y rápido yo dije, espérate, eso no es necesariamente un fracaso. Un 68 es bastante cerca de lo que es el 75, ese anhelado 75 que necesitamos para pasar el examen de CPA. Y ahí, dialogando con ella, ¿verdad, José? Luego al otro día reflexionando me di cuenta, José, encontramos nuestro tema para hacer un nuevo episodio del Rio Podcast, porque ciertamente yo llevo 3 años en la profesión desde que pasé el examen. José, ¿y tú? Yo llevo ya 2 años, los cumplo el próximo mes. Pero el examen ha cambiado. Ha cambiado mucho desde que empezamos a estudiar para el examen. Yo me acuerdo que antes habían ventanas, que no podías correr el examen en cualquier época del año. Eso es cierto. En vez de el examen BEC, es el que había antes, ahora hay otro examen, que más o menos los temas entiendo que se parecen, pero no es el mismo examen. Correcto. Se elimina BEC y ahora usted tiene 3 exámenes que se conocen como core o los temas base, donde continuamos, ¿verdad?, con lo que es lo que había en FAR, Business Reporting, Auditoría, Regulation, que es el área de contribuciones, más enfocado en la parte federal. Pero ahora los candidatos a CPA tienen la opción de especializarse, ¿verdad? Creo que puedes coger tecnología, IT, Sí. taxes, o creo que es más como que de business reporting. Sí, exacto. Sí, eso está bien interesante, que uno puede tener la opción de escoger cuál examen pues va más con uno. ¿Verdad? Hay personas que son mejores en ciertos temas que hasta cierto punto yo entiendo que eso es una ventaja ahora para el que quiera hacer CPA, que tiene la opción de, bueno, en este tema pues me gusta y tengo más habilidades, así que voy a coger este examen. Sí. Así que, ¿verdad? El examen de CPA ha cambiado un poco y es algo que siempre va a estar evolucionando a través de los años para ajustarse a las necesidades de los nuevos candidatos. Otra cosa que tú mencionaste, José, que a mí se me había olvidado, lo de las ventanas. Sí, Eso fue algo que a mí me ayudó muchísimo cuando sí. se dio ese cambio, porque, y ya estamos entrando un poco al tema, ¿verdad?, del examen de CPA. Ciertamente, ¿verdad?, queremos hablar de nuestra experiencia porque hemos visto que hay algunas cosas que han cambiado. Así que queremos plasmar nuestra experiencia y nuestros consejos en este podcast para que queden grabados para la posteridad. Porque ciertamente, me acuerdo que antes era por trimestre. Sí. Como que si tú cogías FARE en enero y tú, pues da la mala pata que fracasaste, sacaste un 63, un 68, pues tenías que esperar hasta abril para que pudieses coger el examen nuevamente en la próxima ventana. Y pues eso era algo que por lo menos a mí fue un obstáculo al principio, porque digamos que era marzo 31 y yo diantre, pues yo no me siento preparado, pero es marzo 31, tengo que cogerlo. De hecho cerraba, me acuerdo que cerraban como los 10 de cada mes, así que había como 3 semanas que no habían exámenes. Correcto. Hasta que empezaba a abrir, por ejemplo, si cerraba marzo 10, tenía que esperar hasta abril 1. Entonces, ciertamente durante el COVID,
que esto fue en la época de pandemia. Otro cambio que hay hoy en día. Nosotros pues tuvimos, algunos dirán la desdicha, otros dirán la dicha, de que nosotros tuvimos el COVID, la situación de la pandemia, y por lo menos a mí, yo encontré que eso me ayudó a estudiar, en el sentido de que los trabajos se volvieron remotos, ahora uno estaba encerrado en la casa, y ciertamente ese cambio que tú hablas de las ventanas, eso ocurrió durante el COVID. Es decir, que si yo cogía el examen en enero y yo fracasaba a FARE por dar un examen que fue uno de los más difíciles que se me hizo, ya en febrero yo podía estar cogiendo el examen otra vez. Exacto. Y otro cambio que ocurrió fue el de el tiempo para coger los exámenes. Antes tenías 18 meses para coger todos los exámenes, eso lo extendieron a 30 meses. Y vamos, ¿verdad? Venimos con todo esto porque para que vean que la profesión está buscando maneras para incentivar a los estudiantes a hacerse CPA y, ¿verdad? Y que no sea algo, todo un examen súper difícil que no lo, o sea, todo el mundo lo puede hacer si se lo propone y lo quiere hacer. Pero que ya han habido mejoras para que un profesional se saque la licencia. Bueno, José, cuando yo tomé el examen, y ya estoy entrando un poco en mi experiencia, el examen de REC, que fue el último que yo cogí, yo tenía que pasarlo sí o sí. Porque si no, se me expiraba FARE. Imagínate tú volver a coger FARE. Sí. A mí me tocó, yo tuve que volver a coger FARE. Sí. Bueno, pues José, empecemos hablando un poco de tu experiencia, mano, porque veo que ambos somos CPAs que no los pasamos de la primera. Los dos nos tuvimos que fajar. Somos humanos, somos, ¿verdad? No somos inmortales. Se nos hizo, ¿verdad? Fue retante, pero, ¿verdad? Con dedicación y muchas ganas y perseverancia logramos cumplir con nuestro objetivo. Y te cuento de cómo fue mi experiencia. Yo comencé a estudiar para el examen en verano del 2019. Yo me gradué en mayo de 2019 y me senté rápido, que se los recomiendo a todo el mundo. Si tú te gradúas del bachillerato y estudiaste contabilidad, lo primero que debes hacer es coger el examen. ¿Por qué eso? Porque si empiezas a trabajar ya se vuelve un poquito más retante. No es imposible, porque ciertamente yo empecé a estudiar y estaba estudiando nada más, pero pues con situaciones de la vida y el tiempo seguía pasando, pues yo decidí empezar a trabajar. Pero empecé en el verano de 2019. Y pues al principio uno piensa que sabe cómo estudiar, porque en el bachillerato uno estudia para sus exámenes y pues, le va bien y uno tiene sus técnicas, pero realmente pues el CPA es un examen bien distinto a lo que es el bachillerato. ¿Por qué? Porque tienes que estar estudiando tú solo muchas horas, son 4 exámenes y pues hay distintas maneras para tú poder prepararte para ese examen. Cuando yo empecé a estudiar, yo me acuerdo que yo cogí repaso Baker, muy bueno, se lo recomiendo a todo el mundo. De hecho, sé que la mayoría de las personas recomiendan. Claro que sí. Y pues yo estudiaba en la escuela de Derecho, en la biblioteca, y también cogía clases presenciales. Entonces, pues, la primera vez que cogí, el primero que cogí fue FARE, y no lo pasé, pero aprendí ¿verdad? Por los errores que cometí para no pasarlo, y luego lo volví a repetir y lo pasé. Pero ciertamente pues fue un reto que tuve que aprender, me enseñó mucho de mí, de ¿verdad? Cómo yo soy como persona, cómo porque estar seguro de que quería realmente pues el CPA, porque realmente para tú pasar el examen también tienes que tener ganas de ser CPA. Sí, ciertamente. Ese dicho que escuchamos por ahí de que el CPA es un maratón, yo creo que ambos lo suscribimos. Y algo que tú mencionaste es que uno tiene que volver como que a coger esos hábitos de estudio o volver a aprender cómo estudiar, porque no necesariamente esos hábitos de estudios que usted tenía en la universidad van a carry over al examen de CPA. Y por ejemplo, escuchándote, uno de los primeros errores que yo hice en FARE, que fue el primer examen que yo cogí, y tengo que decir que fueron 4 veces la que fracasé el examen, y en la quinta fue que pasé FARE, mi primer examen. El tuyo también, ¿verdad? Porque sí, creo que podemos recomendar empezar por FARE en el sentido, y ahora sería BAR, ¿verdad? En el sentido de que si usted empieza por este examen que tiene mucho material, pero usted va viendo cómo es que se monta el estado financiero y cuáles son esos diferentes componentes del estado financiero. Yo me acuerdo que FARE también es lo más parecido, por lo menos yo estoy en la UPenn, en Río Piedra,
lo más parecido a lo que tú das en el bachillerato. Sí. Así que cuando te gradúas, lo más fresco que en teoría uno tiene es lo que estoy en el bachillerato. Así que yo les recomiendo a todo el mundo también que empiece por FARE. Pues mira, José, pero las primeras veces, lo que quería decir es que cuando las primeras veces que yo me senté para FARE, mano, yo era bien ingenuo. Yo pensaba que había tanto material que todo eso no iba a poder venir en el examen. Y Sí, entonces, uno de los aprendizajes que tuve de todos esos exámenes de FARE que cogí es que hay que estudiar ese repaso y hay que completarlo el 100%. O sea, hay que hacer el 100% de de lo que acuerdo. escoges. Y entonces, una vez uno estudia el 100% del material, uno va a coger exámenes de práctica, va a hacer unos quizzes, que yo recomiendo que haga unos quizzes random de 10 preguntas. Una vez usted vea que esos quizzes random que usted le pide al repaso que le produzca, usted está sacando 6 buenas, usted está sacando 7 buenas, pues ya usted está llegando a lo que se supone que sea la preparación para el examen. Cuando tú coges, Canaval, cuando tú coges un mock exam o, ¿verdad? Yo prefería los quizzes de 10 preguntas porque algo más Sí, yo rápido. también. Y tú empezabas a sacar 70%, pues tú decías, ok, ya estoy casi ahí, I'm getting there. Sí. Sí, no, estoy de acuerdo. Tú, ¿verdad? Aparte de coger quizzes, a mí me ayudó mucho a apuntar mientras estudiaba. Al principio yo no estaba apuntando y yo veía que cogía el examen, no lo pasaba y me quedaba más o menos en la misma puntuación. Cuando yo empecé a tomar nota, que eso me lo explicó un psicólogo, de hecho, que me estaba diciendo que el ejercicio, tú sentarte y apuntar, tiene un efecto en tu cerebro que hace que tú retengas más el material. Así que cuando yo empecé a apuntar notas, ahí empecé a ver resultados. Aparte de apuntar notas, yo usaba todos mis sentidos para estudiar. Yo leía, yo escuchaba, yo miraba, apuntaba notas y lo repetía muchos días. De 7 días a la semana, yo le dedicaba mínimo 2 horas al día, 6 de esos días. Me cogía uno de descanso, ¿verdad? Para no quemarse. Que eso es importante también. Hay veces que uno piensa que, o sea, hay veces que toca descansar. El examen, ¿verdad? Tú tienes el tiempo para cogerlo, pero hay veces que toca descansar. Una vez tú descanses, pues sigues estudiando. Así es. Oye, pues ahí has mencionado varios consejos, José, donde yo quiero expandir. Primero, lo de coger notas. Totalmente suscribo a ese consejo. Uno de los grandes beneficios, además de la retención del material, es que tú vas viendo el progreso. O sea, como tú dices, esto es algo que hay que darle todos los días, por lo menos de 2 a 4 horas Sí, diarias. O sea, hay que darle todos los días e ir haciendo como que ese músculo de ejercicio, sí, ¿verdad? Y literal. cuando uno está anotando, uno va viendo el progreso. Y al final de tu estudiar, vas a tener un material de estudio adicional, que es una libreta con tus notas Exacto. handmade, ¿verdad? Sí, Y un consejo que le puedo dar a nuestra audiencia es que el día antes del examen o el día del examen, usted va a estar tranquilo, usted se va a enfocar en dormir bien, comer bien y estudiar. Sí, pero de tu libreta de notas. Tú sabes, en tus propias exacto. palabras, las preguntas que tú sacabas malas, pues uno en sus propias palabras va haciendo una libretita. Sí, sin mucha presión, porque también este examen, aparte de medir tu conocimiento, mide ¿verdad? Tu mentalidad y tus emociones. Así que esos días antes es bien normal cuando uno se sienta bien ansioso y nervioso porque va a coger el examen. Y hay veces que tus mismos nervios y ansiedad podrían, pues, sabotearte. Así que yo les recomiendo que los días antes, usted ya se preparó por varias semanas o meses para el examen, los días antes, pues te dedicas a ver tus notas y relajarte. Porque ya tú estudiaste. Así que en teoría ya el conocimiento lo tienes. Simplemente tienes que tener el mindset y tener tus emociones como estables para que cuando el siguiente a coger el examen, pues pueda ejecutar y deliver esos resultados esperados. Exacto, puedas ejecutar en lo que tú te preparaste. Ya tú estudiaste, tú tuviste una preparación y entonces el día del examen vamos a ejecutar. Y entonces otra cosa, José, que mencionaste es la parte de la organización. Cuando uno está trabajando, no es lo mismo estudiar que cuando uno No, está estudiando full time. no, Más o menos como yo tengo una idea, ¿verdad? De cómo yo dividía mi día. Yo no estuve trabajando full time mientras cogí el examen. Yo estaba trabajando part time y para darte una idea de un día normal, hubiese sido como que le dedicaba a mi trabajo de 8 a 3 de la tarde.
de 3 de la tarde a 5, pues uno llegaba a su casa, se bañaba, hacía comida, y entonces era estudiar toda la noche, haciendo escoge, con musiquita y con la libreta, tú sabes, algo dentro de todo lo más relax posible para que se creara un hábito dentro de mí de como que, ok, voy a estudiar. Entonces, así, de esa forma, todos los días llegaba a las 4 o 5 horas de práctica que son requeridas, en verdad, en mi opinión, para tú poder tener un buen desempeño en el examen. Fíjate, yo hacía lo mismo. Yo sí trabajaba full time, pero había veces que, ¿verdad? Yo trabajo con mi papá y pues me ponía de acuerdo con él de que cuando se acercaba la fecha, pues cogía un poco más de tiempo de estudio, que se lo recomiendo a todo el mundo. Si, usualmente muchas firmas dan pues esa ayuda de que cuando va a correr el examen, como ellos saben que les va a beneficiar que, ¿verdad? Que tú te hagas CPA, pues si tu firma te da esa beneficio de que, mira, que para los días de exámenes, pues coger ciertas horas o días, pues lo deberían aprovechar porque son bien útiles. Yo entonces salía a trabajar y me acuerdo que llegaba a mi casa, me bañaba, comía algo y me sentaba como de 2 a 3 horas, dependiendo, mínimo 2. Habían veces que no todos los días no se siente igual, porque hay días que uno está con más motivación que otro. Claro. Sí. Y eso es bien normal. Y uno puede pensar que eso lo hace más complicado. Pero eso es lo que estaba mencionando ahorita, de que el examen mide tu perseverancia, tu mentalidad, tus emociones. Uno se conoce a uno mismo. Los días que yo me sentía así, yo como que le dedicaba a algo, porque algo iba a aprender. Ya sea mínimo ver video. Y si estaba muy cansado, pues yo, pues nada, me acostaba a dormir y la mañana siguiente me levantaba y reponía la hora que no estudié. Y así, tú te planteas, por lo menos yo lo hacía hasta por la mañana alguna vez, a veces por la noche. Los weekends le dedicaba también tiempo. Pero José, ahí hay algo interesante. Ahorita mencionaste el descanso. Y yo pienso que a veces uno como candidato de CPA, uno se castiga. Y uno dice, no, yo no puedo estar jangueando con mis amigos, tengo que salirme de las redes sociales, y tengo que aislarme, ¿verdad? Yo hice eso. Tengo que aislarme para pasar el examen. Sí. Pero ahorita tú mencionaste algo. Yo creo que, mira, uno tiene que conocerse a uno mismo. Si uno llega el sábado y uno está explotado de la semana, Sí. pues uno tiene que pensar, mira, de verdad, ¿cómo le saco más provecho a mi día? Estando 8 horas estudiando cuando sé que yo estoy gastado por dentro, o voy a este get together con mis amigos, Sí. me refresco y quizás ya mañana, domingo, A veces toca, sí, a ¿verdad? veces toca. O sea, hay que planificarse, ¿no? Sí. Yo en lo personal sí paré de janguear y sí paré de estar en las redes, pero fue porque a mí entendí que eso me funcionaba. Obviamente no todo el mundo es igual, hay gente que seguía jangueando y en las redes y pasó los exámenes, pero pues tú conoces lo que te funciona. Habían veces que sí necesitaba salir y aunque no estaba jangueando, pues este día pues me iba con la amistad de algún sitio. Claro que sí. Sí, O sea, y me ayudaba porque así hacía un refresh a mi mente. O sea, todo el mundo tiene un path diferente, todo el mundo tiene estrategias diferentes. Ahorita mencionaste que tú estudias de forma multimodal, ¿verdad? Sí. Y eso a mí me encantó porque hoy día, pues con la tecnología existen muchas formas que tú puedes estudiar, no solamente con el libro de repaso y con una libreta. Uno de los repasos que yo suscribí, yo utilicé Becker, al igual que tú, pero también lo suplementé con un repaso que se llama Ninja CPA. Ah, Como sí. que Ninja. Sí, yo sé cuál es ese repaso, sí. Y el beneficio de Ninja versus, por ejemplo, Becker, es que Ninja tiene una sección que se llama Ninja Audio, que es como un podcast Ah, sí. que en lo que era, por ejemplo, hacer tareas cotidianas como ir al gym, estar en el tapón, fregar, pues yo ponía ahí el podcast de Ninja CPA y mientras uno estaba haciendo esas tareas rutinarias, uno estaba repasando material. Claro. Y oye, en el día del examen, todas esas horas de podcast que tú escuchas ahí con las reglas de inventario, que si LIFO, FIFO, no te creas, pero después en el examen llegaba esa memoria y decía, espérate, esto ya yo lo había escuchado en el podcast. Claro, se y te graba acordabas en el de la regla. Sí, se te graba en el cerebro. Yo usaba otro repaso que era suplementos de Darius Clark. Ajá. ¿Llegaste a ver ese repaso? ¿Nunca lo descubriste? Pues no lo llegué a utilizar, pero sé quién mencionas porque en la plataforma de YouTube Ujú. hay
un sinnúmero de CPAs, de Hay un coaches montón. que comparten, ¿verdad?, sus consejos. O sea, que en YouTube también hay un montón de conocimiento gratis Sí, que uno puede acceder como parte de su preparación claro. para el examen. No, y es otro consejo. Si estás utilizando Baker y sientes que Baker no lo estás entendiendo bien, el cierto material, yo les recomiendo que vayan a YouTube y busquen la información. Así Porque es. hay un montón de profesores que explican el material de una forma distinta, tal vez más sencilla como tú lo entiendes, y te van a ayudar para tú entender el material. Por ejemplo, Darius Clark, él cogía los ejercicios y lo explicaba bien lento, a diferencia de Becker, que hay veces que Becker iba un poquito más rápido. Y al yo ver el repaso de Darius Clark, pues a mí me ayudó mucho a entender ciertos ejercicios que no estaba entendiendo. Así que es cuestión de tú ver perdón, las herramientas que tú tienes. Hay un montón de herramientas. Así Y ahora es. con ChatGPT, Ah, cuando yo estudié para el examen, ChatGPT estaba empezando, yo no lo utilicé tanto, pero yo asumo que con ChatGPT también es una herramienta nueva para tú poder prepararte para estos exámenes. eso es así. No sé si lo mencioné, pero recientemente estuve hablando con un candidato a CPA y le pregunté, oye, ¿y tú utilizas ChatGPT para estudiar? Como curiosidad, porque yo pensando que, ¿verdad? Para mi tiempo ChatGPT no estaba, y yo pensando, bueno, a lo mejor los candidatos lo utilizan para establecer sus agendas, sus calendarios, pero no, me sorprendió y en verdad es básico, ¿verdad? Tú estás estudiando normal para el examen y hubo un concepto que tú no entendiste. No entendiste quizás lo que es el goodwill impairment. Ah, pues uno va a ir a donde ChatGPT y le va a preguntar, ChatGPT, por favor, ¿me puedes explicar como si yo tuviese 5 años qué es el goodwill impairment? Por favor, explícamelo en palabras sencillas. Y eso me decía el candidato que eso le ha ayudado un montón. Así que es interesante, ¿verdad? Cómo ahora con las herramientas de inteligencia artificial, quizás los candidatos tengan una nueva ventaja en lo que es el estudio al examen. Definitivo, yo me acuerdo que había veces que había materiales que yo no entendía y pues me tomaba tiempo poder entenderlo porque a lo mejor los repasos que veía no lo estaba entendiendo bien o le preguntaba a algún colega sobre el material y no me lo sabía explicar bien, que ahora con ChatGPT yo lo uso para muchas cosas, que entiendo que para el examen, esos materiales que a lo mejor en el momento, para lo mejor el repaso o el colega no te puede explicar, pues ChatGPT pues, te puede ayudar a entenderlo. Oye, José, y hablemos un poco de calendario, porque otro lío con el examen son los famosos NTS, los Notice to Schedule y el proceso, ¿verdad?, de reservar tu Sí, espacio en el centro Prometric. Mira, José, yo hice tantos ajustes en el NTS porque yo soy fan de pagar, en esos momentos eran $35, y yo cambiaba las fechas todo el tiempo. Yo soy bien fan de eso, pero José, sé que tiene que haber una disciplina en uno poner una fecha sí, y importante poner entonces la como que fecha. organizarse para coger el examen en esa fecha. Más o menos por ese lado del calendario y del scheduling, ¿qué consejos tú le puedes dar a los candidatos CPA que pudiesen estar escuchando este episodio? Bueno, pues yo les recomiendo que pongan una fecha. Por ejemplo, si tú empiezas a estudiar hoy para FARE entiendo que era como en 2 meses estar listo. De 4 a 6 semanas mínimo. O Sí, sea, dependiendo cómo tú seas, sí. ¿verdad? Vamos, dependiendo cómo tú aprendas. Hay gente que aprende más rápido que otro. Yo escuché de gente que en 2 semanas cogía los exámenes. Hay gente que es, ¿verdad?, súper dotada y en dos Ujú. semanas estaba lista. Hay gente que le puede tomar más tiempo. Más o menos le pones una fecha. Es que psicológicamente te ayuda, porque entonces ves como que, tal día voy a coger este examen. Por lo tanto, te obliga a estudiar. Si no pones ninguna fecha, pues vas a estar estudiando sin dirección. Y yo soy, ¿verdad?, firme con que tú tienes que tener dirección en todo y un norte. Entonces, tener una fecha te da un norte. Así que puede pasar de que a lo mejor se acerca la fecha y no te sientes preparado. Muchas veces es psicológico también, muchas veces sí lo estás, pero psicológicamente, porque me pasaba, no te sientes preparado. Pero si por cosas de la vida no pudiste prepararte bien, pues tienes la opción de mover el examen, ¿verdad? Creo que tienes como los últimos 3 días te lo bloquea, no puedes cambiarlo. Pero pon la fecha y tú te preparas para coger esa fecha. Y si tienes que moverlo, lo mueves. Pero lo importante es tú tener como que una dirección. Eso es correcto. Y otra cosa, José, que a mí me impactó, me influenció en lo que es el NTS, es
Ya, mira cómo es la mente. No te has sentado para coger el examen y ya estás pensando en cómo te va a llegar la nota. Así que yo miraba ese calendario porque, ¿sabes? Y esto hay que ver si ha cambiado, ¿verdad? Eh, pero hay unos test windows y usted tiene que verificar cuándo es que le llega la nota. Yo trataba de que ese tiempo de espera fuese lo menos posible. Por lo tanto, si tenía la oportunidad de sentarme a coger el examen en marzo 31, porque ese era el último día que la nota te llegaba, por ejemplo, para abril 11. Pues yo decía, bueno, pues en marzo 31 es que es, porque aunque no me sienta súper, súper ready, oye, si saco un Sí, 73, eso es verdad. lo voy a saber en abril 11 y ya estudio y en mayo vuelvo y lo cojo, ¿entiendes? Esa es una estrategia así como, exacto, porque habían fechas que era hasta este día, tú tenías para que la nota te llegara tal día. Y era bueno coger el último día para que te llegara la nota en una semana, 2 semanas. Exacto. Y así, si, ¿verdad? Si no lo pasa, pues tienes el material fresco, sabes si tienes que volver a sentar a estudiar, pues lo haces rápido. Y yo siempre trataba de hacer lo mismo, coger el último día de que cerrara pues ese espacio para que te llegara a notar lo más rápido posible. Así es. Oye, José, pues entonces hablemos un poco sobre el fracaso en el examen de CPA. Ah, ese es mi tema favorito. Ese es mi tema favorito porque yo creo que fui de las personas que más cogió el examen. Pero me enseñó mucho, me No, enseñó, pero no te creas. Como tú y yo habemos un montón en el hay colegio un de montón. CPA y tú sabes, al final del día, sabes, no te define para nada cuántas veces cogiste el examen, Sí, si lo pasaste con 80, con 78, tú sabes, al sí, final, ¿verdad? No nos define para nada. Pero ciertamente, José, o sea, yo reflexionando antes de venir a este podcast, me acordé de cómo uno se sentía el día que salía la nota. Uno estaba todo el día ansioso hasta las 6 de la tarde, que verdad, creo que a las 6 de la tarde Central Time más o menos, sí, como salía la 6, nota en NASBA. entre 6 y 9, me acuerdo. Sí, chacho. No, y entonces eso era una ansiedad todo el día, para entonces a las 6 de la tarde hacer ese login y ver si sacaste 75, 73. Oye, y hubo un par de veces que yo saqué 72, Sí, 73, y de verdad que es bien duro sí, emocionalmente al principio. Como sí. que uno se recupera y eso, pero Sí, no, es tú sabes, doloroso porque uno le dedica tanto tiempo y esfuerzo para no obtener el resultado esperado. Y entonces uno se cuestiona diantre, ¿cuánto tiempo voy a estar haciendo para estos exámenes? Si un- tengo la capacidad para hacer lo que uno realmente sabe que la tiene, pero al no ver los resultados, pues te entran esas dudas. Además de que pues se te va dinero, tiempo. así es. Si te gusta, ¿verdad? No, el tiempo que sacrificaste para compartir con tus amistades y tu familia, pues sabes que va a tener que sacrificar más tiempo. Pero lo que yo aprendí de todo ese proceso es realmente cuando tú quieres lograr algo en la vida, siempre van a haber obstáculos. Es Correcto. simplemente tener claro cuál es tu meta. Y si tú tienes claro tu meta, no importa todas las batallas que uno vaya a tener en el camino, uno sabe que es parte del proceso. ¿Verdad? Yo creo en Dios, eso me hizo creer más en Dios todavía. Y yo sabía que Dios tiene un proceso para mí, para preparar, para cuando yo sea CPA, pues estuviera preparado en todos los sentidos, mental, emocional y intelectualmente. Fíjate, te felicito y eso es una gran forma de verlo. Yo también lo veía así como que, mira, no hay crecimiento si no hay dolor. Entonces, ciertamente, ¿verdad? Comenté que en FARE yo me colgué 4 veces. O sea que ahí realmente hubo un proceso de aprendizaje de qué es lo que estoy haciendo mal. Estoy estudiando bien, y yo entiendo que sí, que al principio yo no estudiaba bien, tenía una mala gestión del tiempo. Y entonces luego, ¿verdad? Cuando uno va haciendo esos ajustes, tienes que enfocarte en mantener un momentum, tú Ujú. sabes. Y sí, cuando yo me colgaba en los exámenes, yo pensaba, wow, ¿sabes? Perdí este dinero, perdí este tiempo, pero en realidad eso es como que mientras uno va como que botando el golpe o haciendo el Sí, post-mortem, ¿verdad? Inicial, claro. ya después uno va diciendo, espérate, ya yo le invertí demasiado tiempo a esto, yo voy a hacer CPA. Sí, Yo voy a pasar el examen y nada, va a poner ahí que sí, yo soy CPA. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tengo que corregir? Y una herramienta súper importante, José, es que en el examen de CPA nunca te van a dar el examen para atrás para que tú lo revises, corregido por la profesora, ¿verdad? Como era en la universidad. Y sí, uno veía cuáles eran las cosas que uno sacó mal. No,
pero en el examen de CPA, el NASBA, pues sí, te provee como una hojita Sí. que te dice en qué áreas saliste más débil versus el promedio de las personas que cogieron el examen en los Estados Unidos. Sí. Entonces, eso es increíblemente útil, José, porque yo creo que ahí eso fue lo que me ayudó a pasar el examen, en el sentido de que ese reporte que invito a todos los candidatos CPA que se familiaricen con la página de NASBA para que puedan encontrar esa hojita. Esa hojita les va a decir, mire, en el examen de FARE, usted estuvo por debajo del promedio en el tema de consolidaciones, ¿de acuerdo? O en el tema de inventario. Y entonces ahí uno decía, bueno, en este próximo try tengo que convertirme un duro en el tema de consolidaciones. O sea, mi tema más débil, según NASBA, lo voy a convertir en mi fortaleza. Y cuando yo iba con ese approach, José, ahí fue que yo empecé a pasar los exámenes. Sí, no, eso ayuda porque hay veces que lo que tienes que mejorar es un solo tema, no tienes que dedicarle todas las horas a todos los temas. Un solo tema puede determinar si lo pasas o no. Entonces, al tú ver, yo también lo veía, mira, esta parte pues no salí tan bien. Le dedicaba más horas a esa parte. Obviamente sigas repasando los temas para no, ¿verdad? Para no olvidarme. Pero esa herramienta es importante. Cuando tú no los pasas, hay algo que tú tienes que mejorar en tu forma de estudiar. Eso después de que tú, ¿verdad? Sientes el dolor, pues tú miras, ok, ¿qué puedo hacer mejor? En mi caso, pues, como he mencionado ahorita, yo no apuntaba mucho los temas. Yo estudiaba haciendo ejercicio, leía, escuchaba, miraba, pero no hacía el ejercicio de apuntar. Entonces, llegó el momento en que identifiqué, espérate, esto es algo que no estoy haciendo que posiblemente me ayude. Y efectivamente sí me ayudó. Así que el fracaso básicamente te está diciendo, mira, hay algo que tienes que mejorar. Lo vas a lograr si te quedas aquí perseverante, pero tienes que hacer ciertos ajustes para poder lograr tu objetivo. Y el mensaje también que yo quiero llevar, José, es que por lo menos para ese tiempo, ¿verdad? Que en el modelo viejo del examen, cuando ya uno tenía mucha experiencia en esto, ya cuando yo estaba en Regulation, que fue el último examen que yo saqué, y me acuerdo que quizás una de las notas que saqué fue un 72. Cuando yo saqué 72, mira, ya yo no me sentía tan mal, porque ya yo sabía, José, Ahí ya. un 72 es que estoy ahí. Sí. Un 68 es que estás casi ahí, ¿me entiendes? Sí. O sea que ya llega un punto en que uno cogía los 71, los 72, y uno decía, mira, lamentablemente esta vez no se puso, no se pudo, tuve este evento en mi vida que como que me descarriló un poco, vamos para adelante, lo voy a volver a coger un mes, y entonces ahí es que como que uno lo pasa, ¿verdad? Así que ciertamente, ¿verdad? Pues es un proceso emocional, ¿verdad? Como tú mencionaste, José, me gustó que tú lo vieras como que un proceso de que esto te está preparando para cuando tú seas CPA. Para la vida. Te está preparando para la vida porque la vida se trata de eso. No hay nada que valga la pena en esta vida, es fácil. Así que el CPA, si no se te hace fácil, te está enseñando eso mismo. A que si tú quieres lograr algo importante en tu vida, tienes que pasar por ciertos procesos que te van a preparar para ese momento. Así es. Así que, pues, José, en el caso tuyo, ¿cuántos años tú dirías que tú estuviste en todo el proceso? Yo estuve 4 años. Wow, yo, honestamente, José, quizás perdí la cuenta de cuántos años yo estuve. ¿Tú tuviste más tiempo? Yo diría que estuve más o menos lo mismo. Yo tengo memoria de haber empezado a estudiar en el 2018. 2018, ok. Pero te conté que pasé mi primer examen de FARE en el 2019. Okay. y terminé juramentando en el 2023. Sí. Así que así, es un proceso, véanlo esto como una maestría, como un doctorado en contabilidad. Literal, yo hice una maestría en el CPA. Sí, porque es como una continuación de tus estudios. Si tú estudiaste un bachillerato en contabilidad y realmente te quieres dedicar a esto, mira, una de las razones, José, que yo me hice CPA, contrastando con tu historia, que tú rapidito, después de estudiar contabilidad en la universidad, cogiste el examen. Yo no. Yo había querido estudiar contabilidad porque yo quería ser empresario cuando yo estaba en high school y eso. Okay. Y entonces, en el mundo real, cogiendo internados dentro de startups, gracias a organizaciones como Parar el 18, etcétera, ahí fue que yo me di cuenta, espérate, déjame ir para atrás a lo que yo estudié a la contabilidad, porque para tú ejercer la contabilidad,
tú tienes que tener unos conocimientos, tienes que tener confianza en ti mismo y tienes que tener una credibilidad ante el público. Sí. Y yo me empecé a dar cuenta en el field, ¿verdad? Yo dando servicios de bookkeeping, me di cuenta, por ejemplo, en un trabajito que tuve de contabilidad de condominio. Espérate, aquí los que ganan bien son los abogados, son los CPA, porque son los que tienen las responsabilidades de hacer la auditoría, hacer la planilla. Y por ahí fue que yo empecé, ¿verdad?, a motivarme para el CPA. Pero, tú sabes, fue, como tú dices, un proceso de trial and error y de ir construyendo, ¿verdad?, sobre todas esas experiencias. No, y que de crear cierta percepción ante tu cliente o el público. Ciertamente, ¿verdad? Todo el mundo que se prepara para contabilidad es súper honrado y es un bachillerato súper bueno, vale la pena. Pero el CPA te lleva a otro nivel. Y al tú tener la licencia, te abres oportunidades que a lo mejor no tienes si no tienes la licencia. Correcto. Oye, pues hablemos un poco de eso. José, oye, tremendo podcast hasta ahora. Les recomiendo al público que si no lo han hecho, si no son miembros del capítulo de Río Piedra, que se hagan miembros, vayan a la página del Colegio de CPA, a la sección de membresías, y ahí con una aportación de solamente $25, te hacen miembro del capítulo. Tienes un montón de beneficios, incluyendo, por ejemplo, acceso a este podcast, que va a estar público. Pero también tenemos nuestro canal de Patreon, nuestro chat de WhatsApp, donde puedes hacer dudas, contestar preguntas y conectarte con otros profesionales CPA en nuestro capítulo. Así que, José, transicionando un poco, entonces, queríamos hablar sobre si ha valido la pena el examen de CPA para nosotros, todo este proceso. Ya llevamos 2, 3 años más o menos desde que salimos de este proceso. Realmente, José, ¿ha valido la pena? ¿Cómo tú has visto ese retorno profesional luego de tener esas 3 letras que, como tú dices, añaden, ¿verdad?, confianza, credibilidad, respeto allá en la calle? Sí. Así que, ¿cómo lo has visto? No, valió la pena 100%. Yo me acuerdo cuando yo fui a Hacienda por primera vez desde que fui CPA, había una señora que me atendía y que me atiende todavía, que ella al principio no... Y es cuestión de percepción, no sé, a lo mejor cuando me atendió aquella vez no fue, me la estaba pasando un mal momento, pero al principio me trataba medio normal. Pero después de que me hice CPA, ya me lo mencionó. Ah, ¿tú eres CPA? O sea, él me lo reconoció. Y ahí yo me di cuenta que esto sí, pues, tiene su valor y esa es la diferencia. Cambia la percepción, ciertamente porque te lo ganaste, porque pasaste por un proceso difícil, adquiriste ciertos conocimientos que van a poder darte herramientas para poder ayudar más a las personas. Y yo lo primero que hice fue abrir mi propia corporación. Ya estaba trabajando con mi papá, tiene, ¿verdad?, el CPA también tiene su corporación, pero yo decidí abrir mi propia corporación para ya adquirir esa experiencia como empresario y en el campo de la contabilidad con mis clientes. Y aparte de eso, pues muchas personas, pues, ¿verdad?, me ven a uno como que pues, uno sabe de esta profesión y te dan la oportunidad de, también en el colegio de CPA, que es obligatorio, ¿verdad? Cuando terminas de estar CPA, hay muchas oportunidades, como por ejemplo este mismo podcast, fue una oportunidad que se me presentó gracias al colegio de CPA y en sin número de oportunidades que me han presentado. Así que es una llave para tu futuro y para tu poder desarrollar tu carrera y tener mayor crecimiento a corto y largo plazo. Totalmente. Suscribo a esas palabras, José, y también tengo que añadirle lo que sería ese crecimiento profesional que yo he visto en el sentido de que una vez uno es CPA, uno se enfrenta con un problema en la calle. Digamos, mira, tienes que hacer una planilla a un cliente, pero no hay una contabilidad. Pues uno, gracias al examen de CPA y el conocimiento que uno ha adquirido, ¿verdad?, en esta profesión, mira, uno le pide los bank statements al cliente, uno le pide, mira, dame las tarjetas de crédito, y uno, gracias al conocimiento que yo obtuve en este proceso, yo me siento bien cómodo, José, haciendo balance sheet, haciendo profit and loss y reflejando eso en una planilla. O sea, que realmente es el beneficio principal para mí. Yo creo que ha sido la confianza en mí mismo que uno siente al saber, mira, yo soy CPA, yo pasé por unos procesos de examen y de licenciamiento
que fueron duros, pero que me transformaron en un profesional de confianza. Y entonces como que el yo tener la libertad para sentarme con alguien que, oye, José, al principio yo también estoy empezando mi práctica, pero bien comenzando. Y a veces los primeros clientes son amigos y familiares, ¿me entiendes? Y gracias al CPA yo tengo esa confianza para saber, mira, yo no me voy a equivocar o no me voy a tirar esta maroma porque gracias a estos conocimientos, pues sé lo que hay que hacer. Y como contador público autorizado, pues siempre estoy velando por el bienestar del público en general, ¿verdad? Así que estamos defendiendo lo que es la verdad. Siempre que uno plasma unos números en una planilla, pues uno lo que está poniendo ahí es lo mejor que uno entiende, ¿verdad? Así que yo creo que ese aspecto que es verdad, es algo holístico, tú sabes, porque el CPA te da el conocimiento técnico, pero también te da este conocimiento de cómo tú trabajar con personas. Y yo creo que aquí el colegio de CPA ha sido clave en mi desarrollo, en el sentido de que no todos los candidatos a CPA cuando pasan el examen se insertan rápido en el colegio, ¿verdad? A No. veces están trabajando en firma y pasan unos años, pero yo rápido me quise insertar en el colegio de CPA porque yo no conozco otros CPA en mi familia. Y gracias al colegio de CPA, pues he visto cómo uno se comporta profesionalmente en una junta de directores. He hecho mi network, Sí. ¿verdad? Con otros colegas CPA que muchas veces tienen más experiencia que yo, pero que tienen más trabajo que yo y te pueden referir clientes, ¿verdad? Sí. Así que creo que por ahí también he visto mucho retorno en lo que es, ¿verdad? Tienes que insertarte en el colegio CPA para que puedas sacarle los beneficios. No, claro, nosotros nos conocimos gracias al colegio. Así es. Sí, nos podíamos haber conocido de otra manera porque somos fraternos, pero nos conocimos gracias al que me acuerdo que fuimos a un seminario del colegio y nos conocimos. Y conocemos un montón de gente súper buena y inteligente, profesional, que pues tener el CPA te ayuda a tú pues entrar en ese ambiente y conocer todos estos recursos que están disponibles en Puerto Rico. Totalmente. Entonces, pues, tener, ¿verdad? Ese impacto en la comunidad. Que más allá de la parte profesional, pues uno siempre quiere hacer un impacto en su comunidad, en Puerto Rico. Y pues todo eso, ¿verdad? Como tú dijiste ahorita, el CP es una llave para eso. O sea que el tú obtener las 3 letras, pues te da un sinnúmero de oportunidades que entonces uno como profesional, uno decide entonces, por dónde es que tú te quieres ir, por qué camino. Oye, Exacto. y hay tanto trabajo, ¿verdad? Te puedes ir por la auditoría, te puedes ir por la consultoría, por los taxes. Sí. Hay trabajo por todos lados. Exacto, sí, no solamente hace una cosa. En esta profesión hay muchos distintos tipos de trabajo que hay veces que asocian la contabilidad como si fuera aburrido, monótono. Realmente algunas cosas sí, que pienso que la inteligencia artificial está mejorando, de hecho, que ahora nosotros vamos a hacer más, pues vamos a interpretar los datos y comunicarlos, y ser consultores. ¿Verdad? Muchos trabajos repetitivos ya se están automatizando, pero ciertamente pues hay muchas cosas que uno puede hacer con la licencia y la profesión. Fíjate, hablemos un poquito sobre el futuro de la profesión. Y yo creo que ya cerrando este podcast, que José, te agradezco nuevamente por estar aquí, porque creo que hemos plasmado muchos de nuestros consejos para aquellos jóvenes que están cogiendo el examen de CPA, y eso es importante, porque como te dije, creo que no es que nuestros conocimientos se vuelvan obsoletos, pero ya el mundo está cambiando, el modelo del examen fue diferente. Hasta cierto modo sí hay que adaptarse, el mundo siempre está cambiando. Sí. Lo que tú aprendiste o lo que aprendimos hace 10 años atrás, cosas que han cambiado, hay que mantenerse estudiando y cogiendo seminarios, Exacto. buscando información y estar al día con las actualizaciones más modernas. Pues hablemos del futuro de la profesión, porque mucho se habla de que, y particularmente en Puerto Rico, de que hay un montón de CPA que están a punto de retirarse o que se van a retirar próximamente y que no hay suficientes jóvenes ingresando a la profesión. ¿Qué tú piensas de ese problema o cómo lo has visto como joven CPA?
Bueno, siento que a lo mejor es un proceso que está pasando la profesión, que estamos haciendo ciertos ajustes para ingresar más personas, pero la gente que yo he visto que está en la profesión, está todo el mundo listo para aportar, aprender, ayudar a Puerto Rico y a las empresas en Puerto Rico. Así que yo le veo que hay ¿verdad? Vamos a una buena dirección. Yo pienso lo mismo, pienso que hay un problema, ciertamente, no niego que hay un problema. Me gusta decirle que es el pipeline problem, o sea, utilizar la misma jerga que se utiliza en Estados Unidos. Pero en Puerto Rico, a través del Comité de Jóvenes, lo que yo he visto es que sí, que los jóvenes están interesados en estudiar contabilidad. Quizás hay una impresión errónea, ¿verdad?, de que la contabilidad es aburrida. Eh, Quizás hay una impresión de que nosotros le dedicamos un montón de tiempo y que Sí, a la esa es contabilidad... una realidad también, eso sí Pero es real. eso es una realidad. Lo que pasa es que gracias a la automatización, gracias a la inteligencia artificial, pues por lo menos nosotros como jóvenes CPA, nosotros vemos la Sí. luz al final del túnel, ¿verdad? Ciertamente la tecnología está ayudando a esas partes de la profesión que quizás eran repetitivas, aburridas, Sí. ya con la tecnología eso se está automatizando. Así que ahora lo que nosotros tenemos que ver como jóvenes CPA es que nosotros somos los humanos que vamos a supervisar esta tecnología y que nosotros vamos a continuar firmando lo que Ujú. son planillas, lo que son estados financieros, y ahí es que está el valor, en lo que es la revisión y ser ese tacto humano en tu empresa, tú sabes, Claro. que le sirva al dueño como un sounding board, un asesor de confianza, alguien que le va diciendo al dueño de la empresa cómo es que va la empresa. Ciertamente, ¿verdad? Podemos decir que la piña está buena. Eso fue una de las cosas que yo dije en un seminario que tuvimos hablando de la profesión, porque es que gracias a la tecnología, pues realmente vamos a ver a dónde nos lleva esto en los próximos 5 años. Sí. Pero yo visualizo realmente que, José, a lo mejor en el 2030, tú y yo vamos a estar con nuestras prácticas de contabilidad. Posiblemente vamos a tener empleados, pero también vamos a tener agentes. Vamos a Sí, tener robots. sí, posiblemente tengamos colaboradores, pues, contables CPA que colaboran, pero mucho del trabajo que sea repetitivo, pues ya se va a ir automatizando. Que yo pienso que eso le va a ser un atractivo a la profesión y a todas las profesiones, de hecho. Como que esos trabajos ¿verdad? Que es lo mismo y es como entrar datos, por ejemplo. Pues a medida que se pueda automatizar eso, pues la profesión se va a volver más atractiva porque no va a ser algo tan monótono. Simplemente va a requerir que tú uses tu conocimiento y tu análisis para poder interpretar los datos y comunicarlos. Yo encuentro que eso es bastante bueno y atractivo para la profesión. Así es. Así que, oiga, si, José, si tenemos un consejo para aquellos candidatos a CPA que nos estén escuchando, ¿por dónde tú te irías? Pues yo me iría porque, pues, si te interesan los negocios y te interesan los números, pues esta es, ¿verdad? Una excelente forma de tú adquirir conocimiento sobre negocios, sobre hacienda, sobre regulaciones de fiscales, contributivas. Y tienes que estar claro que eso es lo que te gusta. Si no lo está, a lo mejor esta no es la profesión que es para ti. Pero si lo está, pues yo les recomiendo ¿verdad? Que dedique el tiempo y el esfuerzo que necesita para poder convertirse en CPA y ser un profesional digno en esta profesión y en Puerto Rico. Sí, si yo pudiese añadir a eso, yo también le diría a un joven CPA que está estudiando que lo vea como algo a largo plazo, que esto es algo parte de tu plan de vida. Y el tema de estudiar para el CPA, para el examen de CPA como tal y pasarlo, esto es algo temporero, en el sentido de que usted va a ser CPA, lo que es que uno tiene que organizarse, desarrollar esas habilidades de estudio y ejecutar esas estrategias para pasar el examen, para ir a Prometric
pasar el examen y obtener las horas de experiencia y licenciarte. O sea, hay que hacerlo. Una vez te licencias, hay un sinnúmero de oportunidades en Puerto Rico a las que tú puedes accesar. Te recomendamos y te exhortamos a que te unas al colegio de CPA, específicamente a lo que es el comité de jóvenes. Yo creo que a través del comité de jóvenes del colegio de CPA es que tú puedes ir conociendo al colegio, cómo es que funciona y dónde es que tú te puedes unir o aportar, ¿verdad? Sí. Tú buscar tu corillo, tu comunidad dentro del colegio. Claro, por ejemplo, poco a José, poco. yo estoy ahora mismo en el comité de firma y de practicantes independientes. Ese es uno de mis comités favoritos ahora Sí. mismo en el colegio. Te quiero preguntar, ¿tú estás en algún comité? En el comité de jóvenes. Sí, Oye. ahora mismo en el comité de jóvenes es lo único que estoy. Muy bien, pero eso es poco a poco, oye, porque también cuando uno se compromete a estar en un comité, uno tiene que estar ahí 2 años. Sí. Así que yo he estado en par de comités, pero ahora mismo me veo bien activo en el comité de firmas. También está el comité de asuntos contributivos, comité de asuntos municipales, El de auditoría. planificación financiera. O sea que ciertamente una vez uno se va insertando en el colegio de CPA, hay temas y Sí. hay networking para todo el mundo. Sí. Sí, no, son oportunidades, ¿verdad? Son como comunidades que se apoyan uno mismo, tienen ciertas similitudes y uno debería aprovechar esas oportunidades que se presentan. Así es. Bueno, José, pues hasta ahora yo creo que ha sido un gran podcast. Te agradezco por tener la apertura para compartir tus experiencias personales. Quisiera saber, ¿verdad? Si hay algo más que quisieras decirle a la audiencia antes de ir despidiéndonos. Que estén listos para el próximo episodio, que esto fue el primer episodio que yo estoy grabando, pero, ¿verdad? Pienso salir más episodios, así que si tienen algún tema que les interese que hablemos, pues lo pueden comentar y, ¿verdad? Lo tocaremos en un futuro. Oye, gracias por ese mensaje, José. Y yo creo que entonces esto es una buena transición para anunciar lo que sería nuestra asamblea anual del capítulo de Río Piedras, que será el 2 de agosto a las 9 de la mañana. Ese día, sábado 2 de agosto, vamos a tener un día cargado de actividades en el capítulo, ya que por la mañana vamos a tener nuestra asamblea anual, que ahí es donde se renueva la junta de directores, ¿verdad? Así que estoy bien contento, José, que tú estuviste en la junta de directores este año y para el próximo año también perfilas que vas a estar en la junta de directores. Yo pues soy el presidente electo, entonces el 2 de agosto entiendo que ya oficialmente me convierto en presidente, o quizás en la conferencia del colegio CPA en Ya septiembre. mismo. Pero esto ya mismo. Sí. Y nosotros queremos hacer un llamado, ¿verdad?, a todos los jóvenes CPA a que se unan a los capítulos. No tiene que ser el capítulo de Río Piedras, puede ser cualquiera de los capítulos que hay alrededor de Puerto Rico. Precisamente el primer año que uno es colegiado, uno puede matricularse de gratis en todos los capítulos. Sí. Así que muchos de los capítulos se dividen por áreas geográficas. Y, ¿verdad? Los jóvenes CPA matricúlense en todos porque cada capítulo tiene su propia cultura, su propio sabor, pero todos son como un brazo Sí. del colegio de CPA. Es No un sé. ambiente más familiar. Y dan seminarios que los van a necesitar para poder renovar la licencia, que eso es un beneficio. Claro que sí, los seminarios y el networking que hay después de esos seminarios es muy valioso. Así que pendiente a lo que son las redes sociales del capítulo de Río Piedras. Hágase miembro del capítulo si aún no lo ha hecho. Vaya a la página del colegio de cpa.com. En el área de membresías usted podrá acceder para hacerse miembro del capítulo. Y pendiente a todas nuestras actividades. Ya escucharon, próximo sábado 2 de agosto nos vemos en nuestra próxima asamblea anual. Y por la noche, ese mismo día, vamos a tener nuestra fiesta de celebración del aniversario número 55 del capítulo de Río Piedras. Así que, José, oye, Estamos ready. somos la nueva generación, pero estamos cogiendo un capítulo que ya tiene una experiencia, un legado. O sea, esto es del 1970 y entonces el trabajo de nosotros es llevarlo al 2030. Así que Por ahí para abajo. estamos ready, estamos Sí. ready. Seguro. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este episodio de El Río Podcast. Agradecido nuevamente con nuestro invitado, el CPA José Canaval.
Yo soy el CPA Rodolfo Romañach Álvarez y te invito a que te unas al capítulo de Río Piedras y te mantengas pendiente a nuestros próximos episodios.